Shalom, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Bueno, la enseñanza del día de hoy está basada en el libro de Lucas, capítulo 8, verso del 40 al 56. Lucas, capítulo 8, verso del 40 al 56. Y de pronto es una porción de la escritura que tú ya has leído en otras ocasiones, pero hoy vamos a aprender un poquito más de lo que el Padre quiere instruirnos y de esos secretos tan bellos que tiene su palabra, porque usted sabe que la palabra tiene secretos, claro que sí, pero dice en su escritura que esos secretos serán revelados a los que el Padre desee. Cuando uno dice de memoria, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, unas de esas grandes cosas y ocultas son esos hermosos tesoros que hay en la palabra. Son unos regalos maravillosos que si usted lo decide en este día, el Padre va a depositar en su corazón. Amén. ¿A cuántos les gustan los regalos del Padre? A todos nos gusta que nos consientan, ¿cierto? Y qué mejor que el Padre sea el que nos consiente, porque los regalos de Él, dígale al que está a su lado, son eternos. No son efímeros, no es algo que como cuando te regalan unas flores que se marchitan, ¿cierto? No, es algo que perdura para siempre. Y esos son los regalos de mi Padre. Y en esta mañana el Padre tiene un gran regalo para todos aquellos que anhelan. Amén. Entonces vamos a leer la porción de la escritura y vamos a ir desarrollándola. Entonces dice Lucas capítulo 8, del verso 40 en adelante, dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Yeshua, porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Yeshua mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Yeshua iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Yeshua por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Yeshua. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Yeshua dijo: alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Yeshua, a oídos de toda la multitud. Ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Yeshua, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Yeshua oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Yeshua no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Yeshua dijo:
dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que la niña había muerto. Entonces Yeshua la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Yeshua les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Yeshua insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Bueno, vamos a entrar en el contexto de lo que nos habla esta porción de la palabra. Claramente son milagros, ¿cierto? Lo que nos habla aquí la escritura. Pero vamos a ver en el contexto de este punto de la escritura 3 puntos, valga la redundancia, importantes. Y el primero es el lugar, en donde se encontraba Yeshua en ese momento. Porque es importante que entendamos el sitio, porque tiene que ver mucho aún con el contexto espiritual en el cual uno está rodeado, tiene que ver con las personas que están a su alrededor. Entonces, por eso es importante que entendamos el lugar, ¿sí? En el lugar en donde Yeshua se encontraba en ese momento era Capernaum. ¿Ha escuchado acerca de Capernaum? La palabra Capernaum viene del hebreo Kafar Nahum. Y estas dos palabras significan Villa de Nahum. Pero cuando miramos bien a profundidad su definición en el hebreo, encontramos una primera palabra que es Kafar. Y esa palabra Kafar significa expiación, reconciliación, expiar para cubrir, arrepentimiento, limpiar, corregir, perdonar, remediar. Vuelvo y repito. Kafar significa expiación, reconciliación, expiar para cubrir, arrepentimiento, limpiar, corregir, perdonar y remediar. Miren todo lo que significa esta sola palabra. Y Nahum, los que hemos estudiado la palabra, sabemos que hay un libro de un profeta que se llamaba Nahum, ¿cierto? Y esta palabra Nahum significa el consuelo de Yahweh, o Yahweh es consolación, Yahweh es el consolador. Entonces, uniendo estas dos definiciones, encontramos que Kafar Nahum significa no solo la villa de Nahum, como lo representa en el español, sino el valle del arrepentimiento, pero también el valle del consuelo. Y eso es lo que el Eterno quiere hacer con las almas que le permitan entrar al corazón, ¿cierto? Que haya un arrepentimiento, pero que también haya un consuelo, ¿sí? Porque a veces pensamos que solamente el Padre nos limpia, nos cubre, pero Él aparte de eso nos consuela y nos redime. Él hace una obra completa, Él no hace a medias, ¿sí? Por eso al comienzo les decía de los regalos, porque cuando el Padre te otorga algo, Él da completo, Él no deja nada al azar, Él no deja nada suelto. Entonces, Kafar Nahum, que es el valle del arrepentimiento y del consuelo, era el contexto en el cual se encontraba Yeshua en ese momento. Y si miramos versículos atrás, vemos que antes de que llegara a la orilla del mar de Galilea, estaba en otra provincia llamada los Gadarenos. En otra versión aparece como los Gergesenos. Y los que han leído qué pasó allá, había un endemoniado, ¿cierto? Entonces, cuando estudiamos la palabra, vemos que el ministerio de Yeshua fue de mucha liberación, ¿cierto? De mucha liberación, de mucha redención para el alma, porque cuando Él vino, la tierra estaba cundida ¿de qué? De demonios. ¿Algún parecido con lo que está ocurriendo en este momento? Totalmente, no es coincidencia, porque en este tiempo, aquí actualmente, no solo aquí en Paipa, sino en muchos lugares, la tierra, toda la tierra está cundida de demonios. Que tú y yo no los podamos ver, dice la escritura que los que son del espíritu pueden discernir las cosas que son del espíritu, y los que no salen a la calle y normal, como lo que va a ocurrir mañana, ¿cierto? ¿Se ha visto las noticias? Mañana el principado del el homosexualismo, de las lesbianas, se va a apoderar de la capital de nuestro país. Tanto así que para ellos es muy fácil colocar una bandera representativa, que eso hasta una burla, para el arco que Yahweh colocó en el cielo y decir que eso les representa. Y la colocaron nada más y nada menos que en el Congreso de la República, como quien dice, todas las leyes de Satanás
tomada sobre un lugar, tomaron gobierno, tomaron potestad. ¿No está cundida de demonios la tierra? Como Cafarnaúm. No solo eso, a pesar de que era un valle de arrepentimiento y de consuelo, ¿por qué creemos que era de arrepentimiento? Porque el pueblo necesitaba volver su corazón al Eterno. Y ahorita todos, desde el menor hasta el mayor, jóvenes, niños, deben volver el corazón al Eterno para que ocurra un milagro, y si no, no va a ocurrir nada, ¿sí? Entonces, Cafarnaúm es un pueblo al noroeste del mar de Galilea. Estaba ubicado en la playa. Aquí Yeshua tuvo un centro de operaciones durante su ministerio en Galilea. Y quiero que me acompañen, sin dejar Lucas 8, que es nuestro texto principal. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4. Andrés, por favor, ¿me ayudas a leerlo? Mateo 4, del verso 12 al verso 17. Yeshua, principio de su servicio. Cuando Yeshua oyó a Johanán estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaúm, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón eres, de Neftalí, camino hacia el mar, al otro lado del Jordán, Galil de los gentiles, Goyín. El pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de las sombras de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: vuélvase de sus malos caminos, porque el reino de los Shamayim, de los cielos, se ha acercado. Tremendo. Y dice que, gracias, esa es el inicio del ministerio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Dice que él inició específicamente en esta región de Galilea. Y miren que cada palabra que estábamos escuchando en la escritura decía, Galilea donde están los Goyim, los gentiles. Y ya hemos aprendido que toda esa multitud de Goyim, nosotros éramos parte de esa multitud, pero ahora somos pueblo, por misericordia. Pero no podemos olvidar que todavía afuera hay una multitud de Goyim que necesitan retornar, ¿sí? Y miren este punto, dice que para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y no solamente de que Yeshua iba a iniciar su ministerio allí, sino que la gente que estaba en la oscuridad iba a ver una gran luz. ¿Usted lo cree para este tiempo? Dígale al que está a su lado, tú eres un instrumento para traer luz. Dígaselo. En los últimos tiempos, ¿sabe? El ministerio de Yeshua en los últimos tiempos, hablándolo ya para nuestro contexto, es un ministerio que debe sobreponerse a lo sobrenatural, ¿sí? Porque como está tan cundido de demonios, tú y yo no podemos ir con palabras lisonjeras, como dice la palabra. No podemos ir con pañitos de agua tibia a decir, no, es que a mí se me hace que tú como que estás mal. Como predicaba Yeshua, arrepiéntanse y vuelvan su corazón al Eterno. Y esa debe ser nuestra predicación en este tiempo, ¿sí? Porque dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta. La gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ¿cómo está ahorita la tierra? Llena de sombras, de tinieblas. Ha brillado una luz. No, pero es que mire todo lo que está pasando. Claro, cuando yo me refiero a ver las noticias, no es solamente para preocuparnos y lamentarnos, sino yo qué estoy haciendo para que su luz brille en medio de tanta tiniebla, ¿sí? Porque de pronto los que ya están en más edad avanzada dirán, no, pues yo ya estoy aquí vuelta a la esquina, ¿cierto? Ya estoy que cuelgo los guayos, de pronto dirán, pero no podemos ser egoístas. Los niños, los jóvenes, ¿cierto? Los que hasta ahora están empezando sus generaciones, ¿qué debemos hacer para que la luz brille sobre ellos? El ministerio de Yeshua, vuelvo y digo, se basaba en un ministerio de poder, de milagros, de sanidad, no lo que hoy día dicen en bobadas, en tonterías, en moveres de las emociones de la carne, sino el Padre dice, he aquí que el reino del cielo está cerca. Cuando la palabra dice eso es porque su venida está cerca. Yeshua está cerca por su pueblo. Por eso hay un sacudón y
un revolcón de muchas cosas espirituales, pero también es, como dice su palabra, es la oportunidad para la manifestación de los hijos del rey. Amén. Entonces, miren el contexto en este lugar. Entonces, Yeshua venía de una liberación del endemoniado, ¿cierto? De Gadareno, como lo hemos visto, vamos a volver a Lucas. Y dice que era tanto la posesión demoníaca de este hombre que aún los demonios suplicaban que no fueran enviados al abismo. Y donde llegaba Yeshua se manifestaba su poder. Por eso ellos eran atormentados. Pasa el mar, ¿cierto? Y llega en la barca y una multitud esperándolo. Como quien dice, no hay descanso. No, es que estoy como cansado en la comunidad, me voy a tomar un relax. No, espiritualmente no hay descanso. Que terminaste de ministrar y toca volver a ministrar, terminaste de enseñar y hay que seguir y seguir, que era lo que mi esposo ministraba en la alabanza, es un movimiento constante, pero en su presencia. Porque hay necesidad. La tierra brama, ¿cierto? Así como hay mucha maldad, la tierra también brama y hay personas que todavía dicen, yo quiero conocer un Elohim vivo. Yo quiero saber qué hay más allá de todo esto malo que hay aquí en la tierra. Entonces, vemos que era un pueblo, geográficamente Cafarnaún era un pueblo de tamaño considerable y les voy a mencionar algunos sucesos y les voy a dar las citas bíblicas para que usted lo lea en su casa, para no salirnos de nuestra enseñanza de Lucas 8. ¿Qué sucesos ocurrieron en este pueblo de Capernaum? El llamado a Mateo, o a Leví, como lo escuchamos también. ¿Usted recuerda quién era Mateo? Uno de los talmidín de Yeshua, un cobrador de impuestos, y él se encontraba allí en Cafarnaún, y Yeshua dijo, deja todo y sígueme. Un suceso importante, eso lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 14, y en Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Otro suceso que encontramos que ocurrió en Cafarnaún fue la sanidad del siervo paralítico del centurión. Les voy a recordar, esto está en Mateo 8, del 5 al 13, para no leerlo, fue cuando dice que un centurión se acercó y le dijo que mi siervo está muy enfermo, y Yeshua como en otras palabras, pero no para ir hasta allá, y el que le dijo, una palabra tuya bastará. Había mucha fe en el centurión y ocurrió el milagro, dice que se sanó el siervo. Otro suceso que ocurrió en Cafarnaún fue la sanidad del paralítico que bajaron a través del techo. ¿Sí recuerdan esa escena en la escritura? 4 amigos dijeron no. Yeshua estaba en la casa predicando, en una casa de familia, así como estamos ahorita, y llegó alguien con necesidad y que dijeron no, hay mucha multitud, no podemos entrar. Entonces que dijeron pues rompamos el techo. Y la fe de esos amigos hizo que este hombre se sanara. Pero algo maravilloso en cada una de estas sanidades, específicamente de esta, es que Yeshua lo primero que le dice no es levántate y anda, sino que le dice tus pecados te son perdonados. O sea, un llamado a la Teshuvah nuevamente. Porque es que el pueblo de Yahweh tiene que entender que antes de recibir cualquier milagro, el corazón debe estar listo. Y cuando hablamos de que el corazón debe estar listo, se refiere a una Teshuvah genuina. Tú no puedes esperar o pretender recibir algo del Padre, de sus bondades y de sus misericordias y sus promesas, si tú todavía no has querido soltar lo que el Padre por tanto tiempo ha dicho, hey, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Teshuvah. Que tanto así, esta es una de los milagros que me mueven mucho mi corazón en el sentido del ministerio de Yeshua, porque en ese momento se levantaron unos fariseos y rasgaban las vestiduras y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién se hace llamar este para poder perdonar pecados? Pero no lo dijeron, que ellos lo pensaron en su corazón. Y Yeshua vio los pensamientos de ellos. Y les dijo, ¿qué es más fácil? Decir, hijo, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y ellos qué hicieron? Blasfemia, como prácticamente lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en este tiempo. Y dice que aún así, él se sanó. A pesar de que fue perdonado, hubo una Teshuvah, pero también fue sano. Entonces entendemos también que gran parte de la sanidad física tiene que ver bastante con la condición del alma y de tu corazón, ¿sí? Si tú anhelas recibir sanidad física por algo que estés pasando o sanidad en el alma, en tu mente, en tu corazón,
lo primero que debe ocurrir es decir, Padre, perdona todo lo que yo soy. Te entrego todo esto para poder hacer tu obra. Y ahí sí ya recibir de ese milagro. Antes no. Antes el Padre no puede hacer nada en tu corazón ni en tu alma. Porque, ¿qué pasa? Si fuese, y habían otros casos, ¿cierto? Como los leprosos. Fueron sanados, ¿y quién fue el único que, cuántos se devolvieron a darle la gloria a Yeshua? Uno. Y ese es el evangelio que muchos hoy quieren escuchar y recibir. No, a mí deme mi milagro, a mí solucioneme mi chicharrón, pero yo no me comprometo. Entonces muchos buscan hoy día, no, mire, fulanito, mire la condición de mis hijos, ayúdeme, mire mi hogar. Listo, te tengo la solución, arrepiéntete. Ay, no, yo se la llevo y usted me ayuda. No, yo le llevo a la persona y usted me colabora, ¿cierto? Pero realmente eso es lo que el Padre quiere en su palabra, ¿no? Él dice, primero es, tus pecados te son perdonados, o sea, Teshua. Otro ejemplo que vemos que ocurrió en Capernaum, mire todo lo que ocurrió, y eso que esto es corto porque fueron 3 años de ministerio. ¿Cuántas cosas no ocurren en una semana? Poniéndonos en el lugar de Yeshua y los talmidim. Por donde quiera que él iba, milagros, sanidades, liberaciones, prodigios. Y estos son algunos de los que nos menciona la palabra. La otra está en Juan capítulo 4, para que usted lo lea en su casa. Juan 4, del 46 al 54, y dice que fue la sanidad del hijo de un funcionario de gobierno. También ocurrió una sanidad. Juan 4, del 46 al 54. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 11, del verso 23 al 24. Andrés, por favor, ¿me ayudas? Mateo 11, del 23 al 24. Y Lucas 10, 15, mi Mafe, por favor. Entonces aquí vamos a ver que pese a todos los milagros y las señales que el Padre hizo en este pueblo de Capernaum, de Cafarnaún, ¿qué es lo que representa Cafarnaún? Un valle de arrepentimiento y de consuelo. ¿Y no era lo que él estaba haciendo? Claro, porque perdonaba, limpiaba a la persona, hacía cafar, cubría el pecado con su sangre, aunque él no había muerto en ese momento, pero era algo espiritual lo que ocurría, pero asimismo consolaba con la sanidad, con lo que les entregaba. Y a pesar de todo eso, dice que los habitantes de Capernaum no hicieron una teshuva genuina. A pesar de todos los señales y los milagros que vieron, no hubo un arrepentimiento genuino. ¿Qué dice Mateo 11, 23, 24? Y tú, Capernaum, ¿qué haces? ¿Qué crees que serán levantadas a los cielos, a los Shamalim? En verdad, hasta las profundidades del Seol serás habitada, porque en Sodoma, se hubieran hecho las señales que han sido hechas en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Miren la comparación que hacen con Capernaum. Todos sabemos lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Prácticamente lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Un libertinaje, una aberración en todas las áreas. Y miren lo que profetizó Yeshua, dice, con todas las señales, milagros, mensajes que yo les di, y ni siquiera se volvieron de todo su corazón. Fueron contaditas las personas que salieron de Cafarnaúm, que dijeron, sí voy a seguir a Yeshua. Entre esos estaba Kefa, Pedro, ¿sí? Mateo, como lo estábamos leyendo. Entonces, no hicieron una teshuva genuina y Yeshua profetiza su ruina y su fin. Y hace una comparativa, dice, tendrá más misericordia Sodoma que ustedes, porque son un pueblo muy rebelde. ¿Condición actual? Sí. Escuchan milagros, prodigios, señales, una palabra revelada, y voy a hablar de esta casa principalmente. Porque en esta casa, no vamos a hablar de las otras casas, porque las otras casas, pues, son casas en donde no hay una restauración verdadera en muchos lugares, como hay otras que sí. Pero específicamente en nuestra casa hay una davar verdadera, una palabra verdadera, hay una teshuva genuina, hay siervos íntegros, hay celo por su casa, por su santidad. Entonces la culpa es de la casa, del siervo o de las personas que no quieren hacer una teshuva genuina. De las personas. Yeshua mismo caminó en Cafarnaúm. Era para que se manifestara su gloria.
Y se manifestó, pero dígale que está a su lado, en poquitos, contaditos. Que seamos de eso, ¿cierto? Que nuestro anhelo sea que se extienda su gloria, por supuesto, pero algo que debemos tener muy presente en nuestra vida y en nuestro corazón es que sí o sí es un llamado en estos últimos tiempos y que hay mucha gente que a pesar de toda la palabra bendita del Padre, dicen no quiero nada con mi papá. Son rebeldes, son obstinados. Lucas 10:15. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Oh. Y hoy día, actualmente, yo le invito a que usted indague en internet las ruinas de Cafarnaún y dice que sus ruinas están tan desoladas como un lugar tan triste que recorren más de 1,5 kilómetros a los lados de toda la costa. Entonces, si usted se da cuenta, eso sí se cumplió, lo que Yeshua dijo sí se cumplió en Cafarnaún. ¿Qué pasaría donde nuestra nación quedara triste y desolada, en ruinas? Como lo ha ocurrido con muchas naciones, como con Damasco, con Siria, ¿cierto? Que el Padre diga, ya no soporto más este pueblo tan duro y tan rebelde, y haga esto. Sacudió la tierra. No han habido temblores últimamente, y eso un poquito, y ahí sí la gente, ay, Dios mío, sí, perdónanos. Pero lo que medio duró el zarandeo, y ya. Y vuelve en su corazón a sus ídolos, a sus dioses, a sus costumbres, porque no hay una verdadera teshuvá. La teshuvá es un arrepentimiento genuino, es una palabra en hebrea que significa volverse a. ¿Volverse a quién? Al Eterno. Reconocer de dónde es la condición donde hemos caído y decir, papá, yo no puedo solo, no puedo sola, necesito retornar a ti para que pueda hacer tu voluntad. De lo contrario, miren lo que ocurrió con Cafarnaún y no estamos exentos de que ocurra y que Yahweh tenga misericordia, porque con todo lo que está pasando es para que el Padre haga lo mismo, diga que desciendan al Seol, a la muerte. Entonces entendimos el contexto del lugar. Miren el lugar en donde se encontraba. Un valle de arrepentimiento, pero también de consolación. Pero que si no había arrepentimiento, ¿qué iba a pasar? Muerte y destrucción. Otro punto que vamos a entender del contexto son los personajes de lo que leíamos en Lucas capítulo 8. Encontramos a Jairo, ¿cierto? Encontramos a la hija de Jairo, ¿cierto? Y encontramos a la mujer del flujo de sangre, que son específicamente ellos dos de los que vamos a aprender en esta mañana. Jairo en el hebreo es Yair y significa él ilumina. Algo muy impresionante que vemos de Jairo es que dice que era uno de los principales de la sinagoga. O sea, podríamos decir que era uno de los fariseos de esa sinagoga. Cuando en la escritura leíamos acerca de los fariseos, de los saduceos, ¿eran personas amigables, amables con Yeshua? No, eran los enemigos frontales, los principales, que todo el tiempo hacían oposición al ministerio de Yeshua. Y dice que él era un líder principal de la sinagoga. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 3, verso del 1 al 6, por favor. Y en Mateo capítulo 3 vamos a encontrar algo bien importante acerca de lo que ocurrió en esta sinagoga. ¿Yeshua fue a esa sinagoga? Sí. ¿Posiblemente se encontró con Jairo? Muy posiblemente. 100%, porque si no Jairo no lo hubiese buscado. Mateo 3 del 1 al 6. Ay, discúlpenme, no es Mateo. Discúlpenme. Es Marcos. Yo sí dije, ese no es. Ese no es. Sí, señor. Marcos 3, del 1 al 6, por favor. Otra vez entró Yeshua en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaba para ver si el día de Shabbat, de reposo, lo sanaría a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es de acuerdo a la ley en los días de Shabbat de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos
alrededor con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Yeshua entra con sus discípulos a la sinagoga de Cafarnaún, a la sinagoga de este lugar, y dice que había un hombre con una condición de una mano seca, pero miren la intención del corazón de ellos que lo hicieron para provocarlo y decir, vamos a ver si sanan Shabbat, porque según las leyes no se podía. O sea que hoy no puede ocurrir un milagro. Claro que sí, claro que sí. Ay, no, en Shabbat no, solo religiosos allá. No, en Shabbat ocurren milagros y prodigios. Y si no ocurre, es porque usted no tiene la intención correcta. Y discúlpeme que se lo diga, pero es así. Porque cada día el Padre entrega algo sobrenatural para su casa. Y algo que ocurrió en ese momento es que Yeshua entró a la sinagoga, fue probado por ellos, pero aún así él no le importó y le dijo, levántate y ponte en medio, y dice que la mano volvió a ser normal, ¿cierto? Pero ¿qué grupos estaban aquí? Dice que los fariseos se unieron con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Ellos eran y creían que Herodes era el Mesías. Y sabemos que Herodes era un asesino, era un homicida, era uno de los principales en Roma, malos, perversos. Y ellos creían que Herodes era el Mesías, por eso eran defensores a capa y espada, eran defensores de Herodes a capa y espada, siempre con el interés de obtener o mantener algún beneficio, lo que significa que eran, como dice la escritura, unos asalariados, siempre buscaban un beneficio detrás de ellos, y se escudaban en la Torá, y estaban en la sinagoga, y hacían Shabbat, pero su intención era estar detrás de la política, de la religión, cualquier parecido con lo que vemos ahorita de esos asalariados que se autodenominan pastores, apóstoles, todas esas cosas, que los gobernantes que utilizan los púlpitos para mezclarse con política, esos son herodianos, tal cual, que creen que su Dios es lo que ofrece el mundo, en este caso pues Herodes, y dice que ellos lo hicieron era para destruirlo y para buscar la forma de ¿qué? De acusarlo, porque ellos estaban, voy a decirlo así en palabras muy coloquiales, estaban mirando que Yeshua diera papaya, ¿sí? Como que en qué momento le vemos un punto frágil para poderlo acusar. ¿Y cuáles eran esos puntos frágiles? Pues que hiciera cosas en contra de lo que dice la palabra, específicamente de sus leyes, de su Talmud. Y dice que ahora vemos que Jairo, un principal de la sinagoga, ¿de dónde? De Cafarnaún, le dice a Yeshua, por favor sana a mi hija que se está muriendo. Pero no, se lo dice así, como dice la escritura en Lucas, le rogó. Este texto lo encontramos en 3 partes. Encontramos también en Mateo y en Marcos, y en otro dice, se postró, le imploró. Venga, ese no era de pronto el que estaba atrás provocándolo, tiempo atrás, cuando él estaba ya enseñando. Y encontramos el amor y la compasión de nuestro Adón Yeshua, ¿cierto? Que me dijo, uy, no, yo a usted no le sano su hija, que se muera, porque usted, ¿se acuerda cuando fui y sané al de la mano? No, él nunca en un momento dijo eso. Entonces vemos que Jairo era uno de los principales de esta sinagoga y acudió a Yeshua para que sanara a su hija. ¿De cuántos años? De 12 años. Posiblemente fue uno de los tantos que había participado en el rechazo a Yeshua, claro. Recordemos lo que dice Mateo 3:22, para que usted lo anote. Decían que entre los fariseos hablaban y decían, ese es un hijo de Satanás, porque conjura a Satanás para hacer milagros. Blasfemaban de nuestro Adón Yeshua. Y de pronto Jairito estaba ahí. De pronto estaba ahí posiblemente, porque él era el principal de la sinagoga de Cafarnaún. ¿Y dónde se encontraba Yeshua? En Cafarnaún. Entonces, ese es el primer personaje que vemos en nuestro relato, y encontramos a la mujer de flujo de sangre, ¿cierto? Y para quiero que vayamos también al libro de Marcos, capítulo 5, sin dejar el de Lucas. Y en Marcos, capítulo 5, nos habla de otros detalles que de pronto en Lucas no se dice. Lucas era médico de profesión, ¿cierto? Sus estudios de medicina no se hicieron en Jerusalén porque allí no había llegado este nivel de ciencia, sino él se capacitó en Grecia. Por eso él sabía otros idiomas y por eso más adelante vemos que Pablo se lo llevó a él en sus viajes para que le ayudara, porque
Lucas era conocedor de otros idiomas, de otras culturas y aparte era médico, o sea, era un discípulo bien capacitado, ¿cierto? Y por eso cuando él habla cuando él narra el hecho de lo de la mujer de flujo de sangre, él es más específico en que no encontraba cura, era una hemorragia continua, o sea, como detalles médicos. Y hoy vamos a hablar también un poquito de eso. Entonces, en Marcos capítulo 5, del 24 al 34 dice, Yeshua fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Bueno, ahí está hablando de que fue con Jairo, ¿cierto? Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos. Y aquí Marcos, dice otra cosa. Dice que a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía, pero nunca mejoró y de hecho se puso peor. En otra versión dice que era como un yugo, como un azote, como un látigo que ella tenía, esa mujer, ¿durante cuántos años? 12 años, o sea que ese número es importante. Y yo le pido que usted lo guarde ahí en su cuaderno, porque ahorita vamos a aprender de eso. La niña tenía 12 años, la hija de Jairo. ¿Y cuánto tiempo había padecido esta mujer? 12 años. Entonces, dice que en Marcos nos habla de algunos datos de la enfermedad también de esta mujer. Dice que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y esta enfermedad no solo había disminuido sus fuerzas físicas y espirituales, sino también había terminado con todos sus recursos económicos, porque dice que ella gastó todo lo que tenía. En otras versiones dice que gastó toda su heredad. Era una mujer que posiblemente había recibido una porción de como una herencia y dice que ella gastó todo con tal de buscar una sanidad y no la encontró. Dice que inútilmente gastó todo lo que tenían médicos que no habían logrado darle una solución para su enfermedad. O sea, ni siquiera, o sea, no había tratamiento. Y por eso aquí Marcos es tan específico como en Lucas y dice, incluso iba peor. O sea, en vez de mejorar, iba de mal en peor. Entonces, ¿era una condición fácil? No. De pronto usted dirán esta mañana, pues yo no tengo flujo de sangre, bendito el Eterno. No me estoy muriendo físicamente, pero posiblemente el alma sí está agonizando quién sabe hace cuánto tiempo. Ellos eran 12 años, ella. Pero de pronto tu condición en el alma y has tratado de buscar solución de muchas maneras, has gastado todos tus esfuerzos físicos, pero incluso vas de mal en peor, porque no has ido al médico de médicos, ¿cierto? Que es a nuestro Adón Yeshua. Vamos a ver otro punto de nuestro contexto. Entonces ya vimos lugar, ya vimos personajes y ahora vamos a ver la enfermedad. Específicamente de la hija de Jairo, los datos médicos que tenemos realmente son pocos. O sea, ahí no dice de que ella estaba enferma, simplemente dice que Jairo lo buscó, le dijo, mi hija está muriendo, o sea, como si estuviera agonizando. La niña tenía 12 años, que estaba en cama, probablemente hacía varios días no comía, porque una persona en agonía come. Si a veces uno medio así maluquito y uno dice, no me dé nada, ¿cierto? No tengo ganas de comer. Los que hemos estado malitos por alguna situación. Posiblemente esta niña ya bastantes días había dejado de comer porque ya estaba agonizando en su cuerpo físicamente. Entonces, que yo les diga, en la Biblia dice qué enfermedad tenía, no hay registro de la enfermedad de la hija de Jairo. Pero sí, yo analizaba de pronto, aún en la medicina, qué posibles enfermedades pueden llevar a una agonía y a una muerte en niños, y una de esas es la meningitis. No sé si ha escuchado de eso. Por eso a los niños se les previene con estos anticuerpos para que eviten este tipo de enfermedades. La meningitis por meningococo, que es una bacteria muy agresiva que afecta a todas las neuronas del cerebro, hace que haya un debilitamiento y una parálisis hasta el punto de que mueras, con fiebres muy altas. Y pues en ese entonces, ¿qué salud, qué EPS, qué seguro social? No había nada, ¿cierto? Otra posible enfermedad era una neumonía severa, ¿sí? Otra posible enfermedad era una poliomielitis. ¿Has escuchado de la poliomielitis, que paraliza y evita que caminen? Y pues en su defecto trae
efectos nocivos en la médula espinal, que sabemos que nuestra médula espinal es donde están, es como la fábrica de nuestras células, es algo que afecta muy grave. Entonces era algo, es un pensamiento de María Fernanda que estaba investigando acerca de posiblemente tendría alguna de estas enfermedades por la edad y por la condición, porque estaba en agonía. Podríamos decir que no era cualquier dolor de estómago, no era una gripa cualquiera, era algo bien, bien grave. Ahora vamos a hablar de la mujer. De la mujer sí habla como de un diagnóstico claro, ¿cierto? ¿Cuál era el diagnóstico? El flujo de sangre, ¿cierto? Entonces, la palabra flujo de sangre en la medicina lo conocemos como la menorragia, ¿sí? La menorragia es cuando a nosotras las mujeres nos llega un periodo menstrual, pero de una forma ya irregular o anormal, o sea, por lo general dura un periodo de 5 días, ¿cierto? Cada 28 días, 5 o 6 días, máximo 8 cada 28 días, pero ella era constante. ¿Cuánto tiempo? 12 años sangrando. Imagínense, pongámonos en el papel de ella, 12 años sangrando. Entonces dice que posiblemente se le pudo desarrollar una menorragia, pero el padre muy hermoso me permitía investigar acerca de otra enfermedad que posiblemente no se basaba solo en esto, sino era algo mucho más profundo. Y esta enfermedad se conoce como la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno de un sangrado, es un trastorno de sangrado de por vida. Dice que la sangre no coagula adecuadamente, por eso es como si tú abrieses una llave, todo el tiempo corre y corre y corre la sangre. Esta enfermedad hace que haya niveles bajos de un factor de la coagulación que se llama von Willebrand. No sé, para los que han ido al médico en algún momento le han hecho exámenes de coagulación, tiempos de coagulación, tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina. Esos exámenes miden los factores de coagulación en nuestra sangre. Y tenemos 8 factores de coagulación. Y el factor von Willebrand hace parte de uno de esos. Y dice que cuando se afecta, ese factor tiene una proteína que ayuda a que hayan proteínas, haya buena coagulación en la sangre y no permita pues que la persona caiga en un nivel tan bajo que no haya como un freno en cuanto a las hemorragias. Entonces, la mayoría de las personas, y escuche esto, nacen con esa enfermedad. Pero, por ejemplo, yo puedo tener el factor von Willebrand, puedo tener esa alteración, pero no sé qué es lo que, o sea, no desconozco que la tengo porque los síntomas muchas veces no son notorios en los primeros años de vida, puede ser de pronto progresivo. Pero algo muy importante que yo sé que hemos estado aprendiendo todos y sé que en esta casa les han estado enseñando mucho es en cuanto a la genética, ¿sí? Y el factor von Willebrand dice que las señales del sangrado excesivo y abundante es porque la persona puede heredar esto por uno o por los dos papás, por uno o por los dos papás. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque genéticamente pueden haber alteraciones del orden, claro que sí, en nuestro cuerpo. Específicamente estamos hablando de la mujer. Dice que algunos de los síntomas de esta enfermedad es el sangrado excesivo por una lesión, por una cirugía o a veces por procedimientos dentales. Sangrados nasales frecuentes que no pueden superar hasta los 10 minutos tú sangrando, porque aquí la palabra habla de que ella tenía un flujo de sangre, pero no especifica de dónde era el flujo de sangre. A veces pensamos que solamente era un flujo en cuanto a nuestra zona íntima en el caso de nosotras las mujeres. Pero cuando hay un factor de von Willebrand o cuando hay una menorragia, hay sangrado por todo lado porque no hay una proteína que retenga la sangre y que la coagule, que es lo que también conocemos dentro de las células de nuestra sangre como las plaquetas, que es lo que ayuda a retener unas hemorragias. Entonces, otros síntomas de esta enfermedad eran hinchazón, dolor, sangre en la orina, sangre en las heces, tendencia a formación de hematomas y moretones y bultos en todo el cuerpo, anemia por el exceso de pérdida de sangre, cansancio, fatiga o falta de aliento, ¿sí? Entonces, ¿vemos que es una enfermedad fácil? No. La enfermedad o trastorno de von Willebrand es hereditario autosómico dominante. Y yo decía, uy, ¿cómo así? Eso no estamos hablando en otro idioma. ¿Qué es eso de un factor hereditario autosómico y dominante? Significa que se necesita de un gen que se mute,
Genéticamente tenemos pares cromosomáticos, ¿cierto? Y dice que basta con que uno de los papás, un gen mute, para que esta persona herede este factor de la coagulación y se enferme. La probabilidad es de más del 50% de que con solo que un gen de los papás mute, ya basta. Ahora imagínese donde los dos papás muten el gen, acaba con la vida de esa persona. Esto es un análisis médico de lo que posiblemente tenía esta mujer y usted dirá, pero bueno, estamos en clase de medicina o de qué. Pero es importante ir más allá para conocer la raíz, ¿sabes? Eso es algo que el Padre nos ha enseñado mucho en este tiempo y es que cuando tú vas a ministrar a alguien, cuando tú ves la necesidad de una persona o aún tu propia condición, uno no puede ver lo que ve naturalmente, así, porque yo te puedo ver normalmente y tú te veo bien. Yo como sé que tiene esas cosas, pero por eso cuando la palabra dice que su espíritu nos lleva al espíritu de esa persona para ver mucho más allá. Por eso es importante ver la raíz de dónde ocurrió todo esto. Por eso me tomé el tiempo de mirar aún físicamente cómo era la condición de ella para estar en una agonía durante 12 años. 12 años sin cura, 12 años donde no había una solución a su problema. Entonces en el Evangelio de Marcos, como lo leíamos ahorita, nos habla de que esta afección era como un azote para ella. ¿Un azote de cuánto tiempo? 12. Cabe resaltar el hecho de la relevancia del número 12. ¿Se acuerdan que ahorita les dije? 12 años la niña de Jairo y 12 años la mujer con flujo de sangre. Gracias. En el alefato hebreo encontramos que la letra número 12 es la lamet. Y algo también que he aprendido es que hay un significado hacia lo positivo, pero también hacia lo negativo, ¿sí? En este caso, la letra lamet la vamos a ver hacia los dos lados, hacia lo positivo y lo negativo. El significado de esta letra lamet, en el hebreo es así como un ganchito, y significa vara, aguijón, azote, látigo, pero también significa dirección, corrección, autoridad, callado, aprender, enseñar, instruir. Repito, aguijón, látigo, azote, pero también es como hacia lo impositivo, pero también es dirección, corrección, autoridad, callado, aprender y enseñar o instruir. Entonces podríamos entender que la condición de estas personas, tanto de la hija de Jairo como de la mujer de flujo, era un yugo, era un aguijón, era un azote para sus vidas. Y cuando miramos en el campo, dice que un aguijón es una punta de hierro aguijada que se usaban los bueyes para el arado, para que ellos pudiesen seguir por su trayecto y hacer las marcas y los trazos del vallado en la tierra. También se conoce como aguijón a las espuelas que utilizan los que cabalgan el jinete, al caballo, que cuando le hacen así, como ese chucito, es para que el caballo agilice o en este caso se detenga. Entonces todo el tiempo es como para corregir, para instruir, para direccionar. Pero también dice que es como un yugo, porque imagínense todo el tiempo estarse chuzando con algo, todo el tiempo. Yo creo que cuando uno siente una piedra en el zapato, eso es incómodo hasta que tú la sacas. Es un ejemplo pequeño para entender la incomodidad de un aguijón, ¿cierto? Ahora, el aguijón de ellas, ¿qué era? La enfermedad, su condición en el alma y en el cuerpo, ¿sí? Para la mujer de flujo de sangre, este aguijón no solo tenía implicaciones físicas, sino también implicaciones culturales y espirituales. Y quiero que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 15, por favor. Verso del 19 al 30. Levítico capítulo 15, versículo del 19 al versículo 30. No, discúlpeme, desde el 19 no. Sí, es que estoy mirando otro, disculpen, sí, es el 15, estaba mirando, sí señor, del 19. Y dice, cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, esté sangrando, quedará ceremonialmente impura durante ¿cuántos días? 7. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer.
Cualquier cosa sobre la que ella se acueste o se siente, la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante 7 días. Y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, escuche este punto, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, o sea que está hablando de una menorragia, pero también está hablando de otros tipos de sangrado, como el que les mencionaba de la enfermedad de von Willebrand. Dice, al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante este tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque esas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. Al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante Yahweh por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Miren que la condición de ella no solo era física. Espiritualmente, claro, bendito el Eterno, y día Yeshua nos redimió, porque si no, las que somos mujeres sufriríamos mucho para acercarnos a su presencia, porque seríamos ceremonialmente impuras. Pero ¿qué hizo Yeshua? Kafar. Él cubrió todo eso, ¿sí? Pero en ese entonces, en el contexto de lo que estamos aprendiendo, la mujer no podía acercarse a nada. Mire lo que dice, todo lo que toque, lo que tenga puesto, quien la toque, iba a ser ceremonialmente impuro. Y tenían que hacer una serie de rituales de limpieza para que ella pudiese quedar ceremonialmente pura otra vez. Y bueno, y en el caso de ella, que eran 12 años de sangrado, nunca iba a ser pura. O sea, no podía acercarse al templo, porque si estaba en ese tiempo de sangrado, era imposible, o sea, era prohibido, según la ley, que se acercara. Entonces, vemos que para esta mujer el aguijón no era solo físico, era un aguijón espiritual, porque era como si estuviera separada del Eterno. ¿Qué podemos hacer tú y yo lejos del Padre? Muchas cosas, pero no agradarle, ¿sí? Podemos hacer todas las cosas que el mundo nos ofrece, tener éxito, tener riquezas, un sinfín de situaciones, pero nada de eso le agradará al Padre si yo estoy lejos de él, ¿sí? Según esta ley, una mujer en esta condición se encontraba en impureza ceremonial, lo que le impedía participar de la presencia de Yahweh. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran, no puedes volver a entrar acá? Para los que aman su presencia, es duro, o que el Padre, bueno, no lo hablemos de acá, en el lugar secreto, que de pronto pensarán que es el lugar y no es el lugar. Este es el lugar que el Padre dispuso, pero su presencia está en donde tú invoques su nombre. Entonces que el Padre diga, no quiero que vengas y ores, no te quiero cerca a mí. Si tú le amas, ¿cómo te vas a sentir? Dice, ¿cómo no te puedo buscar? Entonces pensemos en el alma de esa mujer. Tras de que estoy enferma, he hecho todo lo posible por buscar una sanidad, por buscar una libertad. Y tras del hecho no me puedo acercar al templo. Tras del hecho nadie puede tocarme. Entonces era una mujer sola, una mujer relegada. Miren la condición, no era cualquier enfermedad, no era cualquier situación. Ay, es mujeres. Bueno, de pronto el hombre no tiene flujo de sangre por la condición natural, pero puede ser espiritual en que así te encuentres también. Relegado, lejos del Padre, hay una condición que te impide acercarte y esa condición se llama pecado, ¿sí? Pero ¿cómo así?
Ahí no dice que ella haya pecado. La palabra no dice que ella haya pecado. Pero sí había una condición que la apartaba del Padre. Y lo único que nos aparta del Eterno es el pecado. Nada más nos aparta del Padre sino estar separados de Él por causa de lo que infringe la palabra del Eterno. Por eso es importante que tengamos en cuenta y que tengamos presente que la condición de esta mujer es la condición de muchas almas en este tiempo, ¿sí? Posiblemente, volviendo a la parte médica, dice que esa enfermedad fue heredada ¿de quién? De sus padres. Hay muchas maldiciones con las que tú vienes arraigada a tu alma o arraigado y tú desconoces. Como no hay síntomas aparentes como la enfermedad física. No, pues sí, yo a veces sangro, pero yo qué voy a saber que tengo y tras del hecho ese nombre tan raro, ¿no? El von Willebrand, uno que va a saber eso. Pero espiritualmente así puede ser la condición. Muchas almas afligidas durante mucho tiempo y han tratado de buscarle salida a esa situación, pero no la hallan. Y así estaba esta mujer. Entonces, impura, enferma, por eso les mencionaba los síntomas, mire todo lo que ocurre, fatiga, cansancio, en la orina sangraba, en sus heces sangraba, por todo lado sangraba, no podía nadie tocarte. Ahora aquí habla de un punto importante y es las relaciones sexuales. Bíblicamente está estipulado que cuando la mujer está en su periodo menstrual, no puede estar con su esposo teniendo relaciones sexuales. Eso es un acto impuro, eso no se hace. Es un tiempo donde aún nuestro cuerpo necesita regenerarse. Y no solamente lo dice la palabra, físicamente es un tiempo donde nuestro endometrio tiene que desprenderse a menos que se fecunde el óvulo y yo quede en embarazo, ¿sí? Para que los hombres también lo entiendan y lo aprendamos juntos. Porque hoy día hay tanta aberración, aún por eso. Hay muchas mujeres, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo con conocimiento de causa porque lo he estudiado, hay muchas mujeres que les gusta tener relaciones sexuales estando en este periodo porque la libido aumenta. ¿Qué es la libido? El deseo sexual. Y esto va en contra de lo que dice nuestra palabra. O sea, es un tiempo donde uno está apartado, aún para purificar el cuerpo físicamente, aparte de las afecciones, porque aparte de eso uno tiene dismenorrea. ¿Y qué es la dismenorrea? Dolores, calambres, cólicos, o ¿es súper divertido? No, es un poquito tedioso, ¿cierto? Las que ya pasaron por ese proceso, viene otro proceso que es la menopausia, ¿cierto? No se salvan, ya tal vez no con sangrado, pero sí con muchas afecciones físicas. Pero es un proceso donde el Padre dice, te voy a apartar por un tiempo para que tu cuerpo se regenere, porque eso es un regenerar. Toda esa sangre que botamos es sangre desecho, son desechos, y necesitamos otra vez limpiarnos físicamente. Ahí hago ese paréntesis para que entendamos que eso está prohibido, amados, ¿sí? Eso va a separarlo para los que estamos casados, eso va en contra de lo que dice mi Abba en su palabra. Aparte de eso, si dice, aquí habla de que si el hombre pudiera, o sea, si iba a estar con ella y ella estaba sangrando, pues no podía. Entonces uno dice, no, pues yo espero que me pase mi periodo menstrual y pues ahí sí vuelvo a estar con mi esposo. Y ella, ¿cómo hacía? Si 12 años sangrando. O sea que aún estaba deteriorada en esa área. Había infertilidad en su área. Era una mujer que no podía dar fruto. Estaba muerta en vida. Posiblemente no tenía nadie, o sea, estaba sola. No quiero decir que la felicidad esté en un esposo, no, el esposo es una bendición y la esposa, pero tu felicidad Yahweh, pero ni ella Yahweh tenía, porque no podía acercarse al Eterno, no podía tener esposo, no podía tener hijos, se estaba muriendo en vida. Y esa puede ser la condición de muchas y de muchos. Y a veces leemos el texto y pensamos que es algo literal. Pero cuando el Padre te dice, mira, así estás tú, muerto en vida. No hay nada, no hay médico, no hay nadie que pueda hacer algo para tu condición. Porque no das vida, eres infértil, estás sola, nadie te puede tocar, no puedes tocar a nadie. Quieres buscar ayuda, pero no la hallas. Te quieres dejar ayudar, pero tampoco. Por todo lado se cierra la condición. Es una condición muy triste. Es una condición de muerte espiritual, ¿sí? Entonces entendemos que muchas veces ese yugo y esa condición de aguijón, como lo dice Marcos, que decía que era un aguijón de 12 años, le condicionaban a entender que estaba en esclavitud y en maldición.
Y yo miraba el significado de la palabra sangre. Y la palabra sangre viene del Strong. El Strong es un diccionario en hebreo y en griego para estudiar las palabras escritas en la Biblia, ¿sí? Es un diccionario que no es como un diccionario del común. Y en el diccionario Strong dice que la palabra sangre viene del hebreo dam y significa sangre de hombre o de animal, derramamiento de sangre, muerte, pero también significa vida, ¿sí? Y esa palabra dam tiene dos letras en el hebreo, y la primera es la dalet, y la segunda es una mem, pero esa mem tiene una connotación que es una mem cerrada, es como una M, ¿sí? Hay una mem cerrada y una mem abierta, depende de la palabra. En este caso, dam tiene una mem cerrada y vamos a entender qué significa. Pero antes de ir a esa definición, médicamente, ¿qué es la sangre? Para que entendamos también. La sangre no es un líquido cualquiera, la sangre es un tejido vivo compuesto por glóbulos rojos, por glóbulos blancos, ¿cierto? Los hematíes, los leucocitos, por plaquetas. Y dice que todas estas células están suspendidas en un líquido que se llama plasma o suero, ¿cierto? Y ese plasma tiene sales, tiene proteínas, o sea, miren todo lo que tiene la sangre, a veces uno, la sangre, pero tiene una connotación muy hermosa, porque mire todo lo que proporciona la sangre a nuestra vida. Dice que la sangre lleva oxígeno a nuestros nutrientes, pero también ayuda a eliminar desechos, como lo que nos ocurre a nosotras, ¿cierto? Entonces, eso es lo que representa médicamente la sangre. Entonces, es un tejido vivo, lo que significa que la sangre es vida, pero también es muerte. ¿Qué es la sangre? No es un líquido rojo. No. La coloración roja es por uno de estos, por los hematíes, precisamente. Pero algo maravilloso que tiene la sangre es que cumple con una función específica en todos nuestros tejidos. Y varios órganos bombean sangre, no solamente el corazón, el riñón con la nefrona hace un papel súper importante para la eliminación de desechos a través de la sangre. Bueno, ahora espiritualmente, dam, ¿qué significa? La letra dalet hemos aprendido que significa puerta, ¿cierto? Puerta de tienda, hombre pobre de espíritu, pero vamos a detenernos en el significado de aflicción, porque Dalet también significa afligido. Y en el significado en lo negativo, ¿no? Porque una cosa es estar afligido delante de la presencia del Padre, cuando ese pobre de espíritu es cuando anhelas más de su presencia y estás humillado, pero en este contexto es una aflicción de yugo, ¿sí? Y la mem cerrada, porque la mem abierta, ¿qué significa? Naciones, mar, fuente de sabiduría, eso sí, significa la mem. Pero la mem cerrada, que es como una cosita así con un cachito, la mem cerrada significa vientre estéril, muerte y esclavitud. Ahí entendemos un poquito más la condición de esta mujer. Entonces, aparte de estar afligida, estaba muerta, estaba estéril y estaba esclava. Entonces, si la letra Dalet significa puerta de tienda, y sabemos que espiritualmente la tienda representa la presencia de Yahweh también, pero si también representa aflicción, yo pregunto en esta hora, ¿qué tipo de puerta te identifica? ¿Por cuál puerta estás entrando? ¿O has estado pasando durante toda tu vida? ¿Por la puerta de la aflicción? ¿O por la puerta de lo bueno, del eterno, ¿cierto? Por Yeshua, que es la puerta, precisamente. Y en este caso de la mem, que es vientre estéril, muerte y esclavitud, pues ahí se nos abre mucho más el panorama de lo que era la condición de esta mujer. Entonces, claramente no era una tarea fácil la de ella, y vamos a volver a nuestro texto en Lucas capítulo 8, y ya lo leímos al comienzo, pero vamos a ir analizando por qué ella lo hizo de esa forma. En Marcos dice que ella se acercó y le tocó el borde del manto, el fleco, pero en Marcos dice, porque ella pensó, si yo le toco voy a ser sana. En Lucas no dice eso, ella simplemente dice, se acercó por detrás y lo tocó y la hemorragia se detuvo. ¿Sí?
Entonces ahora vamos a entender qué significa el aferrarnos a ese borde, porque bueno, hasta el momento solo he hablado de lo feo, ¿cierto? De lo malo, no, o sea, estaba en una condición muy triste que yo me quebrantaba en mi corazón estudiando porque yo decía, papá, yo era así, ¿sí? Así éramos muchos muertos, tal vez no 12 años, pero sí de pronto más o de pronto menos, pero así era nuestra condición de muerte, de esclavitud, de aflicción, no solamente hacia lo físico, sino es una condición que te lleva a no poderte acercar a la presencia de Yahweh. Pero ella dice que se acercó por detrás y le tocó el borde, ¿sí? Entonces, recordemos lo que aprendíamos de la letra Lamed, ¿cierto? Lamed significa el 12, es la número 12, perdón, en el alefato, y aprendíamos que la letra Lamed tiene algo positivo también del aguijón, ¿cierto? Del yugo, no solamente el yugo de lo malo, sino el aguijón para direccionar, es como cuando cogen y lo chuzan y por ahí no es, y uno, uy, como el caballito, ¿cierto? Entonces lo que el bendito Abba quiere es que ese aguijón se convierta en algo positivo para nuestra vida, en algo de bendición. Y es su guianza y su dirección para que podamos comprender que el Eterno usa un sinfín de herramientas para volver a sus pies. De pronto usted durante mucho tiempo ha dicho, pero yo ¿por qué pasé por esto? Y el ser humano es experto en recordar el pasado, ¿o me equivoco? No, el ser humano solo habla del futuro, es visionario. No, el ser humano tiende a recordar lo malo. Y más cuando estamos viviendo tiempos más duros, yo me acuerdo cuando tenía, cuando hacía, cuando me decían, o lo malo también es que a mí me hicieron, me dijeron, me lastimaron, me hirieron. Pero el Padre dice, está bien, era un yugo durante mucho tiempo, pero ahora te voy a direccionar para que llegues a mis pies. Cuando este aguijón se convierte en la herramienta que Yahweh usa para traer libertad, se cumplió el objetivo del aguijón. Pero si el aguijón es la herramienta para que tú te endurezcas más con el Eterno, que Él no tiene la culpa, porque el ser humano culpa a Yahweh de lo que pasa, sino son tus propias decisiones, tus propios criterios, tus consecuencias de tus actos, pues no va a ser un yugo para dirección, sino va a seguir siendo esa cosa que chuza y chuza y chuza hasta que tú te revientas, hasta que eso forma una llaga, un callo, y ya no hay nada para sanar, ¿sí? Entonces, lo que el bendito Padre que quiere a través de ese aguijón positivamente, que aprendamos de su sabiduría, que es su palabra, que hagamos una teshuvá genuina, o sea, que nos devolvamos, que retornemos a Él, y así podemos ser guiados por la dirección correcta. Eso es aferrarse al manto, ¿sí? Vamos a ir al libro de Números 15, por favor. Andrés, ¿lo lees, por favor? Números 15, 37, 41. Y vamos a entender que, bueno, físicamente, literalmente, dentro de las vestimentas de los sacerdotes se utilizaban unas borlas que colgaban en las cuatro puntas de su túnica, ¿sí? Pero esto tenía un significado bien especial y lo vamos a comprender. Dice Números 15, del 37 al 41. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y les servirá de franja para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandatos de los mismos de Yahweh y obedecerás a ellos. Y no mires en pos de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales se prostituyan, para que se acuerden y obedezcan todos mis mandatos y sean kadosh, apartados a su Elohei. Yo, Yahweh, su Elohei, que los saqué de la tierra de Misrayim de Egipto, para ser a ustedes por Elohim y yo, su Elohim. Amén. Miren lo que representaba eso literal. Representaba el recordar de generación en generación
los mandamientos de Yahweh, pero no solo para aprenderlos de memoria, sino para vivirlos. Y ahí, en esa versión dice algo muy importante, dice para que no se prostituyan. No, pero yo no soy prostituta o prostituto, porque a veces pensamos que la prostitución solamente es a nivel sexual. Yo me puedo prostituir también, espiritualmente hablando, cuando vendo mis principios que el Padre me ha entregado en la palabra por cualquier otra cosa. Cuando olvido lo que el Eterno me habló en su palabra y yo lo tomo por basura y me burlo, eso también es prostituirse. Y de eso también hay que hacer teshuva, obviamente. Entonces el Padre dice, los tendrás presente para que te acuerdes de generación en generación de mis mandamientos, de mi palabra, y no te prostituyas. Y ahí hay un punto nuevamente donde dice, porque recuerden que yo los saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de esclavitud. ¿Y qué representaba la mem cerrada? Esclavitud. Y eso era lo que el Padre hizo con esa mujer. Cuando ella dijo, he escuchado de Yeshua aquí en Cafarnaúm que hace milagros. ¿Será que puede haber un milagro para mí? Y se aferró. ¿Se aferró a qué? ¿A una tela? A su palabra, a sus mandamientos, a Teshuvah. Dijo, yo quiero ser sanada, pero necesito devolverme. Y solo a través de Yeshua puedo volver al Padre, porque como ceremonialmente estaba impura, ¿cuántos sacerdotes habían en Cafarnaúm? Y hablaban de la Torá, y yo creo que le dijeron, para ti no hay cura. Trágase de acá, inmunda, como lo que hacían con los leprosos. ¿Qué hacían con los leprosos? Eso era, o sea, donde lo miraban, lo blasfemaban, lo maldecían, y a veces y a veces no, es la condición de muchas almas cuando se acercan al lugar, pero cuando no está la dirección del Rúa de Yahweh, ¿qué se hace? Se desecha cual leproso. Sálgase de acá, para usted no hay salvación. Y de pronto tú mismo te has dicho eso. No, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puede cambiar esta condición mía si durante mucho tiempo mire cómo soy? ¿Será que yo sí puedo cambiar? ¿Será que Dios sí tiene algo conmigo? Estoy frustrada, estoy frustrado, miren esto, tengo este yugo, ya tengo callo de todo lo que tengo. ¿Será que algún día puede haber una esperanza? Pues para ella llegó su momento. ¿Y Yeshua era para dónde? ¿Para la casa de quién? De Jairo. Es más, no estaba en sus planes porque él simplemente llegó de los Gergeseos, llegó a la orilla y se bajó de la barca y de una vez él llegó. O sea, eso no estaba tampoco en sus planes que le dijo, bueno, paremos aquí en la playa y me voy para donde Jairo. No. Todo el Padre lo ocasionó y dice que había una multitud, habían muchos, y que cuando ella lo tocó, él dijo, ¿quién me tocó? Y por eso Pedro que le dijo, pero es que todos te están empujando, o sea, todos te están tocando. Y él dijo, no, es que cuando alguien me tocó y salió de mí, refuah shelema, en el hebreo, sanidad, no solo física, sino espiritual, ¿sí? Pero eso solamente ocurrió hasta que ella se aferró. ¿Qué significa eso? La decisión de ser sanado y de ser limpiado y el que está a tu lado es tuya. Es tuya. De pronto te han dicho los médicos que no hay esperanza, ¿sí? De pronto te han dicho las personas, no, con usted no hay nada bueno. Como decían de David, no hay para él salvación, ¿cierto? Pero que decía él, más tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi roca quien levanta mi cabeza. Y de pronto así estás en tu alma, dice, pero es que he buscado, he hecho, he intentado, he preguntado, he buscado a Dios a mi manera o ni siquiera me he acercado y ya estoy cansado de este yugo de años. Pero hoy Yahweh a través de su palabra dice, sí hay salvación, pero si tú te aferras, aquí no es de imposición y por favor, aférrese. No, porque es que si miramos, él iba para la casa de Jairo y ella simplemente dijo, es mi momento. O sea, ni siquiera lo llamó, ni siquiera le dijo, Yeshua, estoy enferma hace 2 años, me gasté toda la plata. Mira, es que mira lo que me hicieron, me lastimaron, me hirieron, soy un desgraciado, una desgraciada. Y ella simplemente dijo, este es mi último recurso. Y se aferró, lo tocó. Y dice que su fe ocurrió lo que no había ocurrido en 12 años, y es que su hemorragia se detuviera. Basta con solo aferrarte al maestro y tu vida va a ser cambiada.
Solo basta con eso. Basta con que digas, ya estoy cansado de esta condición, estoy estéril, estoy muerta, muerto, estoy esclavo, estoy afligida o afligido. Pero si yo me toco el borde del manto del Maestro, que lo leímos en Números, que es su palabra, porque su palabra tiene poder, nosotros simplemente somos aquí instrumentos. María Fernanda aquí es un vocero solamente, pero el que tiene poder no son mis palabras, es su bendita palabra, es la que tiene poder para cambiar tu estado, para cambiar tu condición, para sanarte, para liberarte de eso en donde estabas oprimido durante tanto tiempo. Solamente es Yahweh el que lo puede hacer. Pero si tú tomas la decisión y si no, vas a salir de aquí y vas a seguir siendo lo mismo. Pero eso sí, cuando venga el juicio, jamás podrás decir que nadie te habló, que nadie te lo dijo, porque el Padre profetizó sobre Cafarnaúm. Por eso ese fue el contexto inicial. Después de ver señales y milagros, a veces el mejor milagro es que el Padre diga, vuelve a mis brazos. A veces esperamos cosas sobrenaturales, que caiga fuego del cielo, que descienda, que se abra la tierra, no. Y Yahweh lo puede hacer porque el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, que descendió fuego del cielo y quebrantó a todos esos profetas de Baal, está en este lugar y él es vivo y real. Pero el mayor milagro, como dijo Yeshua, es la señal del profeta Jonás, teshuvá y arrepentimiento, para que el pueblo se vuelva de sus malos caminos. ¿Quieres ser sanado? Arrepiéntete, vuélvete a él de todo corazón. ¿Quieres recibir una teshuvá genuina? Vuélvete a él de todo corazón. Aférrate al maestro, aférrate a sus palabras. Olvida ya el pasado, porque en esta mujer simplemente, y vamos a ver lo que ocurrió. Dice, ¿quién me tocó? Preguntó Yeshua en el verso 45. Y dice que en el verso 47, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, ¿cuántas personas habían? Multitudes. Y dice que comenzó a temblar, no por emociones, sino por la presencia del Espíritu Santo sobre Yeshua. Y dice que comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Yeshua, a oídos de toda la multitud. Y ella le explicó por qué lo había tocado. Dijo, te toqué porque me dijeron que incurable era mi quebranto. Por eso te toqué. Y Yeshua, ¿qué dijo? Hija. ¿Usted sabe quiénes son hijos? Los que obedecen la palabra del Eterno. Tú no puedes decir que eres hijo o hija de Yahweh si te comportas, perdóneme la expresión, pero así está en la escritura, como un bastardo. El bastardo es un hijo ilegítimo. Es un hijo al cual no le hace caso al papá. Es un hijo que es negado. Y aquí ninguno somos negados. Y si lo eres, pues hoy vas a entrar a la paternidad de Yahweh. Él te va a adoptar como hijo. ¿Sí? Porque somos hijos cuando dice en su palabra que nos aferramos a él. Antes no. Antes simplemente somos personas del común. ¿Ella era una persona del común? Sí. Hasta que se aferró el que le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ven shalom, descansa. ¿Qué significaba Cafarnaúm? Consolación. No solamente arrepentimiento, y ella lo hizo. El simplemente hecho que hubiera hecho este acto, que fue físico, fue literal, pero espiritualmente lo que conllevaba, hizo que hubiese en ella esa consolación. Y su consuelo, pues fue restituir todos los años que había perdido. Que podía volver a sonreír, podía volver a la presencia del Padre, que es el mayor regalo, podía estar sana, ya no iba a estar más enferma, podía volverse a acercar a las personas, abrazar, amar, porque hasta para eso se necesita ser libre. Si tú crees que puedes amar a tu manera, eso no es amor. No, yo amo a mi forma, a mi manera, así como soy yo, y si no le gusta, no. Para amar de verdad, para acercarnos a otras personas aún, para amarse uno mismo, hay que ir al maestro, hay que aferrarnos a él. Es la única manera, es la única forma. Y entonces dice que ella recibió esa sanidad. En un acto de emuná, la palabra emuná es fe, pero también es fidelidad, es confianza plena, es que tú seas íntegro. No, yo tengo fe que Dios me va a sanar, pero no hago nada.
sigo igual, es mi misma condición, entonces eso no es fe. La fe es que yo digo, Padre, no entiendo nada de lo que están diciendo, pero sí quiero ser sano, está bien, me aferro a ti y por fe camino en obediencia. Y empiezo a morir y a menguar a todo eso que me estaba oprimiendo durante mucho tiempo. Eso es la emuná y ella lo entendió y fue sanada, ¿cierto? Bueno, ¿y Jairo qué pasó? ¿Se murió la niña? No. Jairo, a pesar de que, ¿quién lo buscó primero? Jairo, ¿cierto? Y él, yo creo que él diría en ese momento, maestro, mi hija se está muriendo, le rogó, le imploró, yo creo que él llegó llorando. ¿Qué hace un padre cuando ve a su hijo en agonía? Sufre. O sea, hace lo que sea cuando lo ven quebrantos de salud, si tengo que llevarte, si tengo que pagar, no importa, pero no quiero verte así. Así estaba Jairo. Y dice que él hizo y muchas cosas para llamar la atención del maestro. Él dijo, está bien, vamos. Y entonces hay una distracción a ir al camino a Jairo, a casa de Jairo. Pero vamos a ver que no era una distracción para Jairo, también estaba siendo probado en su fe. Porque el maestro simplemente se detuvo y hay una parte donde dice que mientras él todavía hablaba con ella, o sea que se tomó su tiempo de escucharla, de consolarla, de restaurar su condición, dice que llegó un mensajero de la casa de Jairo y le dijo, no, eso ya no moleste más al rabí, al maestro, porque su hija ya murió. Y entonces Jairo dijo como que, ¿qué había podido pensar él? Sí, ve, se demoró por estar con la otra chica, ¿cierto? Se demoró. No, pero déjame decirte hoy que Yahweh no llega tarde, él llega justo a tiempo. Y dice su palabra que Yeshua cuando escuchó eso, yo creo que dijo, no, tranquilo. Le dice, no tengas miedo, solo ten fe y ella también va a ser sana. Entonces imagínense, Jairo ahí fue y lo buscó corriendo, él se detiene para consolar a una mujer, para sanar, para liberar, y el otro, maestro, se me está muriendo la niña, ¿cierto? Eso también nos enseña a entrar y a entender el tiempo de Yahweh. Sus tiempos son perfectos para liberar y para sanar. No es cuando, porque a veces el pasado hace que tú pienses, porque yo no lo conocía antes, me hubiera evitado todo esto. No, él llega justo a tiempo. No llores por lo que pasó, porque dice en Eclesiastés que lo que fue ya es, y él restaura lo que pasó. Lo que tú viviste, lo que tú sufriste, todo lo que pasó, ya eso queda atrás. Yahweh en su infinita misericordia hace todo nuevo, porque él es un Elohim de misericordia, y por eso él le dijo a él, tranquilo, solo ten fe. O sea, ni siquiera le dijo, ella está sana, lo probó hasta lo sumo. Digo, espéreme que estoy un momentico ocupado, siga teniendo fe, siga siendo fiel, siga permaneciendo en mi palabra, que tarde o temprano yo voy a darte la respuesta. ¿Cuántas promesas Yahweh nos ha entregado? Muchas, ¿cierto? Muchas promesas. ¿Cuántas de esas se han cumplido? Algunas, otras no. ¿Significa que Yahweh miente? Yahweh no miente. Yahweh nos está diciendo como a Jairo, sigue teniendo fe, sigue siendo fiel, que a su tiempo yo te voy a entregar lo que tú tanto estás anhelando, lo que yo te prometí, porque a veces ni siquiera es lo de uno, es lo que el Padre te dice que va a hacer contigo. Solo ten fe, solo sé fiel, sigue aferrándote a mis palabras y espera mi tiempo. Y bueno, del verso 50 saltamos al 51, dice que cuando llegaron a la casa, Yeshua no dejó que nadie entrara excepto Pedro, Juan y Santiago. Y dice que cómo estaban en la casa. Todos lloraban, desconsolados. Pero hay un punto que me llamaba mucho la atención y dice que Yeshua les dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Y dice que ¿qué hizo la multitud? Se burló. ¿Cuántos se pueden burlar de la condición en la que tú te encuentras? No es, usted va a una comunidad, pero está peor, mírelo, mire su condición. Y se pueden burlar. Y pueden decirte que estás muerto o estás muerta, porque estás en un proceso. Pero el Padre dice, no, está durmiendo. Solo siga ahí, espere que va a llegar su milagro. Sea fiel, porque es que si el Padre nos entregara todo así,
El corazón es engañoso, dice la palabra. Y a veces uno piensa que para recibir sus promesas no hay que pasar por el aguijón, por el yugo. Pero el Padre dice, si soportas y lo vuelves eso como algo positivo, el Padre va a ser muy fiel y va a traer libertad. Entender que esa es la herramienta que el bendito Padre usó para volvernos a Él, ¿cierto? Es lo que el bendito Abba quiere. Y dice que Yeshua tomó la mano y le dijo en voz fuerte, niña, levántate. Entonces, encontramos dos posiciones y dos condiciones del alma. La de la mujer, que durante mucho tiempo su vida estaba ya totalmente destruida y acabada, como lo aprendíamos. Y la de la hija de Jairo, que necesitaba era un tiempo específico. No sé en cuál condición te encuentres tú ahora, o los que me están viendo a través del video. De pronto están como la hija de Jairo, durmiendo y esperando la bendición del Padre. Que el Padre te diga, levántate. Puede ser una de las condiciones. O que el Padre te diga, ve en paz. Tu fe, por tu fidelidad, por tu teshuva genuina, eres sana. Y restauro todo lo que pasó. Todo es hecho nuevo. Cualquiera que sea la condición en la que te encuentres, sea la una o la otra, el Padre va a hacer un milagro, si lo crees en tu corazón. Entonces, terminamos con Deuteronomio capítulo 8. Vamos allí, por favor, me acompañan. Deuteronomio capítulo 8 nos enseña el propósito del aguijón, ¿sí? Y lo que el bendito Abba quiere a través de esa herramienta, ¿sí? Pero si tú no lo entiendes en esta hora, eres un rebelde y un obstinado. Y se va a perder todas las riquezas que aprendimos el día de hoy. Pero si tú entiendes este principio, Yahweh va a obrar a favor de cada uno de nosotros. Y dice Deuteronomio 8 del 1 al 6. Dice, en el título aquí de mi versión, dice, un llamado a recordar y a obedecer. No sé cómo dice en su Biblia. ¿Algún otro título? La buena tierra que han de poseer. La buena tierra que han de... Mire, Yahweh habla al futuro. En esta versión dice, Yahweh exhorta la disciplina. Y todo encaminado ¿a qué? A una tierra que hemos de poseer. No física, sino espiritual, exactamente. Porque todo este caminar aquí en la tierra, es el precio que tú estás pagando es para algo eterno. Por eso les hablaba de los regalos que no son efímeros, de los regalos que son eternos. Aún lo que el Padre entrega, porque dice su palabra que conoceremos su verdad y su verdad nos haría verdaderamente libres. Es una vez y para siempre. O sea, tu condición no va a volver a ser la misma. Lo que eras ya no vas a hacer, si tú lo crees. Pero hay que hacer lo que dice aquí su palabra. Dice el versículo 1 en adelante. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. ¿Cuáles? Los que aprendimos hoy, precisamente, y todos los que hemos aprendido y hemos escuchado. Entonces vivirás y te multiplicarás. Me detengo ahí. ¿Cuál era la condición de esta mujer? Era muerte y era infértil, era estéril. ¿Y aquí qué dice? Multiplicación. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de plata, no, eso no es. La verdadera multiplicación y la prosperidad es la del alma, que rebosemos de su presencia. Entonces Dios le está diciendo, Dios nos está hablando aquí a través de su palabra, a través de Moisés, dice, vivirás y te multiplicarás siempre y cuando te asegures de obedecer. Esa es la condición. Y dice, y entrarás en la tierra que Yahweh juró dar a tus antepasados y la poseerás. ¿Cuál tierra? ¿Será que me voy a tener una herencia, una parcela? No, la vida eterna. Una libertad plena aquí en la tierra para pagar un precio y estar con Él eternamente y para siempre, por nuestras generaciones, ¿sí? Porque esto es un llamado egoísta, esto es un llamado aún para otros. Si yo obedezco, muchos van a venir. No es en vano lo que tú estás haciendo. Y si tienes hijos, con mayor razón.
es un legado espiritual. Tu obediencia y tu fidelidad a Yahweh va a traer como consecuencia multiplicación y vida a lo que estaba muerto. Y es ese cambio y esa transición que Yahweh quiere hacer, pero siempre y cuando haya obediencia, o sea, teshuva. Y dice, versículo 2, recuerda cómo Yahweh te guió por el desierto durante ¿cuántos años? 40. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad ibas a obedecer o no los mandatos. Ay, yo no sé por qué vivo estas cosas, pues Yahweh se está asegurando de que seas un verdadero hijo fiel. Y si no, no eres un hijo. ¿Cuál es el fin de la prueba? ¿Cuál es el fin de la aflicción, de ese aguijón? ¿Cuál fue el fin del aguijón para ellos? La vida. Y que se aferraran a la Torá. Pero si tú estás viviendo una prueba por rebelde, pues el fin es que hagas teshuva para que vuelvas a vivir. Pero si estás pasando por un momento en donde el Padre está trillándote como las aceitunas, hasta sacar lo más jugoso que hay en ti, pues es con el fin de revelar tu carácter. Y en la prueba sí que se revela el carácter de la persona, ¿o no? Cójale lo que más le gusta, lo que más está aferrado, y eso como uno brinca, ¿cierto? Que el Padre diga, no, eso no, no me gusta esto de ti, voy a quitarte esto, y uno como es que se pavonea. Pero Padre, eso es mío. Y el Padre, no, esto no tiene nada. Eso no es suyo, eso no es usted, eso no es para ti, ese no es el lugar, esa no es la persona, en fin, en todas las áreas. Y revela nuestro carácter, ¿cierto? ¿Han escuchado que en el juego se conoce al caballero? ¿Es un dicho? ¿Me corrigen? ¿Sí? Se revela el carácter. Espiritualmente pasa lo mismo. El Padre nos tiene que meter en la olla de presión para revelar el carácter. Y si no, ¿cómo vamos a asegurarnos de que sí en verdad obedecimos? Porque es muy fácil obedecer cuando todo está bien, cuando tengo plata, cuando tengo una estabilidad laboral y económica, cuando no estoy enfermo, que de pronto también puede ser la condición. Yo no sé, hablan de una mujer enferma de hace cuántos años, pero yo no soy así. Yo no estoy así. Yo estoy muy bien. Entonces, caemos como lo que le pasó al pueblo de Israel antes de ser conquistados por Asiria. Cuando el profeta iba y les decía, arrepiéntanse, y ellos, ¿pero de qué? Arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos porque van a venir, van a ser saqueados, sus mujeres van a ser abusadas, sus niños van a ser matados, y ellos, ¿pero de qué está hablando el profeta si mire cómo estamos de bien? Y cuando el Padre te mete, ahí sí uno dice, ok, se va a poner a prueba mi carácter. Se va a revelar si en verdad yo voy a obedecer a Yahweh por encima de todo y de todos. Porque es que seguir a Yeshua no es fácil, pero tampoco es imposible. Seguir a Yeshua es una decisión de amor por Él y amor a nuestra alma y a nuestras generaciones. Amor por otros. Porque afuera, ¿cuántas mujeres de flujo de sangre hay? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas como la hija de Jairo? Muchas. Por montones. Tú sales y ¿cómo es la condición de muchos? Así. Pero es necesario entrar en ese desierto de proceso para revelar el carácter. Y el Padre dice, si tú me vas a seguir, sí, yo te voy a seguir, perfecto, pum, proceso. Para revelar si sí vas a obedecer de todo tu corazón. Y en el proceso por eso muchos se revientan y se quedan. ¿Cuántos murieron en el desierto? Muchos. ¿Cuántos entraron a la tierra que habrían de poseer? Los menores de 25 años. ¿Y qué pasó con los adultos? Todos ellos perecieron en el desierto porque no se aseguraron de guardar la palabra. Dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Yahweh. Amén. Para eso nos pasa por ese proceso de aguijón, para revelar el carácter, pero para hacernos entender que tú y yo no somos autosuficientes, que lo que tú haces no es suficiente, porque si fuese suficiente, tu vida sería otra, ¿sí? Por eso nos humilló, nos hizo pasar hambre, no solo física, sino espiritualmente hablando, para entender que yo solo voy a tener vida a través de la palabra del Padre, que no solo puedo comer pan natural, que necesito ser saciado y alimentado por la palabra del Eterno, por su pan. En estos
En todos esos, 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, Yahweh tu Elohim te disciplina para tu propio bien. Cuando Yahweh te dice, vuélvete de tus malos caminos, arrepiéntete, es por tu propio bien. No es porque quiera molestar ni fregar, como dicen los jóvenes hoy día, los niños cuando son corregidos. Mi papá sí cansa, pero ¿por qué me molesta? ¿Por qué me dan tan duro? Es para tu propio bien. Porque a veces cuando uno va bien, vuelven y con las espuelas y lo meten a uno en el camino, porque uno cree que va bien. Y el padre otra vez, venga para acá, necio, torpe. Pero es porque Él nos ama. Todo esto es muestra de amor. No solo es pues el azote, es amor y misericordia. Cuando Yahweh dice que ama a su hijo, dice que lo adopta, pero también lo disciplina, porque si no, no seríamos hijos, sino seríamos los bastardos, ¿cierto? Y dice el verso 6, por lo tanto, obedece los mandatos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndolo. Ahí se resume. Por lo tanto, obedece los mandatos y anda en sus caminos y témele. Y por consecuencia vas a recibir todo lo que el Padre ha prometido para tu vida. Dios no me ha dado promesas. Bueno, te las va a dar. La primera promesa ya te la está dando, vida eterna. Y esa es la más grande. El resto, como hablo con mi esposo, es un bono extra. Pero lo primero es mi Padre, es poder estar eternamente con Él. Amén. Entonces, entendiendo esta porción de la escritura, Yahweh está haciendo un llamado de Teshuvá directo, a que sueltes todo eso que te estaba esclavizando durante mucho tiempo. Ya no le des más rodeos al asunto, ¿sabes? El ser humano tiende a posponer todo. Mañana, más tarde, otro día, después lo hago cuando tenga tiempo. Y si mañana ya no hay, ya es demasiado tarde, y si después no hay después, como hemos escuchado, cuando Yahweh da una oportunidad es ahora, es por algo, es porque Él sí ve el futuro. Pero como nosotros somos así, solo miramos el ahora y expertos en el pasado, expertos en arqueología, como es el Paz, expertos en desenterrar lo que ya se supone que ya estaba enterrado. No, pero es que usted supiera mi vida. Bueno, está bien. No es que no le importe a Yahweh tu vida, no es que no nos importe lo que hayas pasado, pero es que es más importante lo que Él va a hacer. Porque es que lo que fue ya, o sea, ¿para qué le echamos más sal a la herida, cierto? ¿Para qué seguimos metiendo el dedo en la llaga y recordando? Si el pasado lo único que hace es distraernos del futuro y dañar nuestro presente. Eso hace el pasado. Y eso son artimañas del enemigo. Por eso es importante aferrarnos. Aférrate a ese manto del Eterno, espiritualmente hablando, ¿no? Aférrate a Él para que vivas de la manera que el Padre quiere. Sé fiel, como lo que el Padre le dijo a Jairo. Siga siendo fiel. Es que usted ha sido un poco terrible. Acuérdese de dónde venía él, el de la sinagoga. Uno de los principales enemigos de Yeshua, y está bien. Contigo también hay Teshuvá, pero tienes que pagar un precio y ser fiel. Eso es otro punto. Hay libertades y hay cosas que el Padre entrega en el momento, como hay otras que debe ser un proceso y debes pagar un precio y no te puedes cansar. Porque libertar tantos años de maldición y de esclavitud, ¿cómo puedo volver a ser fértil después de tanta muerte, ¿cierto? Es un proceso. ¿Cómo puede que el Padre lo haga así? Porque Él también lo hace así. Por eso estaban los dos ejemplos, amén. Así que es un llamado a obedecer, a volvernos a Él para que haya libertad.